Hola a todos, el día de hoy vamos a compartir información importante para aquellos movimientos financieros que en muchas ocasiones requerimos y principalmente vamos a analizar la parte que corresponde a los intereses. Ubicamos el interés de manera simple con todas las variables que podemos encontrar, desde el cálculo del monto, el cálculo del capital, la parte de la variable del tiempo y, en su defecto, la variable tasa. Vamos a iniciar con la parte del monto. Cuando nosotros queremos saber, en caso de deuda, cuánto tendremos que pagar o, en caso de inversión, cuánto vamos a recuperar de una inversión, como en este caso, sea deuda de 2 millones o, en su defecto, una inversión de 2 millones, cuánto puede acumular en un periodo de 4 años a una tasa de interés simple anual del 36%. Tenemos aquí la fórmula general, que es monto igual a capital, que va a multiplicar el resultado de sumar 1 más lo que resulte de interés por tiempo. Son variables que conocemos, el capital, que estamos hablando de los 2 millones, la tasa de interés, consideramos el 36% anual y un margen de tiempo equivalente a 4 años. Y aquí tenemos el desarrollo de la determinación, los 2 millones que representan el capital, que va a ser multiplicado por el resultado de sumar a la unidad 36 sobre 100, que es la tasa de interés, multiplicado por los 4 años. Y tenemos un resultado de multiplicar el punto 36 por 4, que es el resultado de 36 sobre 100, nos da un resultado de 1.44, como podemos apreciar acá. Y el 1.44 sumado a la unidad nos da 2.44, que es este que tenemos en esta partida, al multiplicar por los 2 millones, que son la inversión inicial o la deuda original, nos daría un resultado final de 4.880.000. Si nosotros determinamos exclusivamente el puro interés del año, vamos a multiplicar los 2 millones por el 36%, que equivale a un año. Tenemos 720,000 pesos de puro interés, que al multiplicarlo por los 4 años nos da exclusivamente de 2.880.000 de puro interés, más la sumatoria de los 2 millones de la deuda original, alcanzamos un total de 4.880.000. Una vez determinado el monto, vamos a ver otra situación con respecto a el cálculo del capital. Vamos a ver cómo se determina esa parte, esa solución. Vamos a quitar estas marquitas. Y ahora vamos con respecto a la determinación del capital, o sea, también la tasa o en su defecto el tiempo. Podemos determinar cualquiera de estos 4. Vámonos a la parte del tiempo, a ver cómo se determinaría. Aquí tenemos la misma fórmula, solamente ya despejada. Nos dice que el tiempo es igual a la división del monto sobre el capital menos la unidad entre la tasa de interés. Y en este nuevo proceso podemos apreciar que las variables son diferentes. Tenemos un monto, como ahí podemos observar, de 6 millones, estos que aparecen ahí, un capital de 2.400.000 con una tasa de interés del 40% anual. La variable ahora incógnita sería el cálculo del tiempo, como habíamos dicho.
Para determinar el tiempo tenemos que hacer esta determinación en la cual nos dice que 6 millones entre 2.400.000 menos la unidad, ese resultado me da 2.5 menos 1, que tenemos acá, entre el punto 40, que equivale a la tasa de interés. Y este resultado, 2.5 menos 1, obviamente quedaría en 1.5 entre el punto 40 y nos da el resultado en periodo de tiempo, ¿no? Equivalente a un año, a 3.75 años, perdón. Entonces decimos que 2.5 menos 1 nos da el resultado de 1.5 sobre el punto 40, que equivale a la tasa de interés, y nuestro resultado sería de 3.75 años para acumular de 2.400.000 a 6 millones con una tasa del 40% anual. Sabemos también que en el caso del interés simple no se acumula para efectos de capital para el cálculo del interés, solamente es la determinación de interés. Por eso en este caso decimos que 2.400.000, el interés anualizado se multiplicaría 2.400.000 por el 40% anual y nos da un interés de 960.000. Por los 2 años y medio o 2.5, perdón, los 3.75 años, nos daría el equivalente a el interés específico de 3.600.000, que sumado al capital ya tendríamos esos 6 millones acumulados, ¿no? Esto es para la determinación del tiempo. Ahora vamos a ir a otra parte, que sería la determinación de las otras dos variables que tenemos pendiente, como la tasa o el capital. Ya vimos cómo se determinaría el monto, cómo se determinaría también la parte del tiempo, y otra de las variables que vamos a observar puede ser tasa o puede ser capital. Nos vamos ahora sobre capital, cómo se lograría la determinación, y lo vamos a poder apreciar en este momento. La incógnita, ahí está, lo observamos de tal manera que podamos distinguir esta parte. Capital. Vamos a sombrearla de otro color para que se vea. Aquí está. Incógnita, capital. Si nosotros requerimos acumular un monto de 3 millones a una tasa de interés del 30% anual durante 5 años, ¿cuánto tendríamos que invertir hoy? Aquí podemos apreciar. La determinación sigue siendo la misma fórmula, solamente que con el despeje, ¿no? Primero, en la fórmula del monto decíamos que monto es igual a capital por lo que estaba dentro del paréntesis. Ahora, el capital es la incógnita, es igual al monto sobre lo que resulte de lo que está dentro de la fórmula. Y aquí tenemos la determinación, 3 millones entre lo que resulte de 1 más 30 sobre 100 por 5, que 30 sobre 100 por 5 es 1.5, más la unidad sería 2.5, y al dividir los 3 millones del monto entre el 2.5, como podemos apreciar en esta parte, nos da un resultado de 1.200.000 pesos. Quiere decir que ese 1.200.000 pesos que nosotros vamos a invertir o vamos a adquirir una deuda con una tasa de interés del 30% anual, son 360.000. Por cada año, equivalente a 5 años, nos da 1.800.000 más el 1.200.000 de la deuda original. Se acumulan los 3 millones del monto total. Muy bien, aquí tenemos otra variable, que es la determinación del capital. Ahora, sobre el mismo interés simple, nos falta apreciar la determinación de la tasa de interés,
Nos regresamos a esta parte. Ya vimos monto, ya vimos tiempo, ya vimos capital y ahora vamos a observar la determinación de la tasa. Con la misma fórmula original, solo podemos apreciar que despejando la fórmula llegamos a esta determinación en la cual vamos a observar que para lograr el resultado del cálculo de la tasa de interés, aquí tenemos, marcamos la incógnita. En este ejercicio o en esta determinación vamos a considerar un monto de 4 millones para no confundirnos con las variantes anteriores, un capital de 1.600.000 y un tiempo de 5 años. ¿Cuánto sería mi tasa de interés en esta deuda o en esta inversión? Dividimos, como menciona aquí en la estructura, el monto sobre capital, que serían 4 millones del monto sobre 1.600.000 del capital, y eso que resulte menos 1 entre el número de años, que son 5 en este caso, ¿no? 4 millones sobre 1.600.000 me da 2.5, al restarle la unidad me da 1.5 entre el equivalente a 5 años, como tenemos aquí. El punto 30, que al multiplicarlo por 100 para convertirlo en porcentaje, me dice que la tasa de interés anualizada sería del 30%. Entonces, nosotros determinamos el 1.600.000 por el 30%, nos da 480.000 por los 5 años, serían los 2.400.000 de puro interés más el 1.600.000 de la deuda original y alcanzamos el monto de 4 millones. Entonces ya tenemos cada una de las variables para determinar en el interés simple o simple interés, como decía al principio, ya sea para una deuda o la determinación para una inversión con X tasa de interés a un periodo determinado. Por eso tenemos cada una de estas variantes y podemos observar que es la misma fórmula o la fórmula original, solamente la estamos despejando para alcanzar cada uno de estos resultados. La fórmula original, como vimos, o la fórmula inicial, como vimos en la determinación del monto, es la misma en todos los casos, solamente cambian de posición las variables. Si vamos a determinar capital, pasa al lado contrario y entonces monto queda sobre el 1 más la tasa de interés, que multiplica el tiempo. Si la incógnita es tiempo, entonces estas dos variables, que es monto y capital, vamos a pasarlas al mismo lado, monto sobre capital, y el resultado entre 1 más tasa de interés que multiplica el tiempo. Pero, obviamente, para abrir el paréntesis, eliminamos también los dos paréntesis, y el 1 que está positivo pasaría menos 1. Por lo tanto, monto sobre capital menos 1 es igual a tasa de interés que multiplica el tiempo. Cualquiera de estas dos variables pasaría dividiendo entre ese resultado que ya mencionaba del monto sobre capital menos 1, ya sea sobre interés o sobre tiempo, dependiendo cuál es la variable. Pero es importante identificar solamente las variables que están en función para poder alcanzar esa determinación del interés simple como lo estamos observando, ¿no? Y aquí hay algunos casos, como ya les mencionaba, para poder determinar ya sea monto, capital, tasa o el mismo tiempo que estábamos observando. Como ya mencionaba, la determinación del tiempo queda de esta manera la estructura, ¿no? Muy bien, esperamos que esta información sea de utilidad para aquellos casos de asesoramiento o acompañamiento en la determinación de esos intereses y les vamos a seguir compartiendo información importante para el uso de análisis o determinación de la parte financiera. Hasta la próxima.